Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Como todos los días, nos encontramos para reflexionar sobre la palabra de Dios, sobre el Evangelio, en este caso de San Lucas, es decir, todo lo que ha escrito sobre la vida del cristiano, desde el seguimiento de Cristo, la primera parte, porque Lucas escribe en 2 tomos, el Evangelio propiamente dicho, vida, hechos de Jesús, y sobre todo el segundo tomo que le llamamos Hechos de los Apóstoles, es decir, el actuar de cada uno de los cristianos, de cada uno de nosotros, el actuar de la comunidad en realidad. Entonces, hoy estamos reflexionando sobre el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 40, donde nos dice que Pedro le resucita a Tabita, y ella entonces abre los ojos al ver a Pedro, ella se incorpora, es decir, que se levanta y comienza de nuevo a servir a la comunidad. Todo este estudio bíblico que nos ayuda a entender cuál es el sentido teológico, qué significa para nosotros hoy resurrección, qué significa para nosotros hoy el hecho de levantarnos de la muerte. Con todas apariencias, Tabita fue resucitada de la muerte por Pedro. Estaba muerta y regresó a la vida. Tabita entonces, de esta manera podemos decir que está muerta, pero sin embargo regresa a la vida. Estos son milagros extraordinarios e inusuales. Sin embargo, son cosas que han sucedido y suceden todavía. Y esto es lo mejor, que suceden todavía. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender aquí? Entonces, lo que nosotros tenemos que entender por la resurrección es justamente lo que significa la palabra resurrexit, es decir, levantarse, mirar hacia adelante, mirar hacia arriba. Es decir, tener una visión y una mente totalmente diferente de aquella que nosotros podemos tener. Mirar, entender y saber cuál es el objetivo, cuál es el designio de Dios, cuál es la voluntad de Dios sobre cada uno de nosotros, la propia voluntad de Dios sobre cada ser. Y entonces yo soy una persona que resucita en la medida en que me realizo como una persona, un ser creado por Dios, un ser que completa todos los designios que el Señor
ha grabado en mi corazón, todo lo que el Señor ha grabado en mi mente, todo lo que el Señor ha grabado en mi propia vida. Realización, planificación. Entonces, y más aún, es importante porque así como Cristo a través de su evangelio nos resucita, Cristo a través de la vida nueva, que es su propia resurrección, que es su evangelio, nos da también a nosotros nueva vida. También ahora estamos con este libro de Hechos de los Apóstoles en que entendemos que la resurrección significa para nosotros esta vida nueva. Nosotros decíamos recién, ¿verdad?, que ella al ver a Pedro se incorporó. Aquí tendremos que centrarnos. Dorcas o si no, Tabitá. Levántate, a ti te digo, ¿verdad? Tabitá, levántate. Esto significa para nosotros, significa un llamado como comunidad, un llamado como cristianos que nosotros como familia también tenemos que hacer y tenemos que ofrecer a nuestros hermanos. Diga tuña de entonces la yapitante en forma indiferente ante situaciones de muerte. No podemos quedarnos de una manera indiferentes ante una situación de la comunidad, ante una situación la que nosotros vivimos en nuestra familia en el día a día, la que nosotros vivimos en nuestro país en el día a día. Levántate, levántate. En este sentido, cada uno de nosotros, ¿verdad?, tiene que dar ese paso. Cada uno de nosotros tiene que ofrecer lo mejor. Ñamo hanguaisa peña de la pisacuera. Ñame hanguaisa y subecuera lleva peico temeva o mañamo un birjan guaisa vejicuay. Hoy cua hanguaisa ba esapa o huerjanas y cuay las ecoe. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido. Hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Gracias quiero darte por amar.
gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Rompe mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y no te olvidaré. Pues te amo y no te olvidaré. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y por ahí te lleva ñandú, peñande yara, ñemba, esa pañande mocniba, esa pañande noijina, para poder trabajar en el reino de Dios. Hoy recordemos a San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia. Hoy la palabra del Señor, la primera lectura, hacemos de una manera corrida Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, del 19 al 26. Los que se habían dispersado durante la persecución que se desató a causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía y anunciaban la palabra únicamente a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunos hombres originarios de Chipre y de Cirene, que al llegar a Antioquía también anunciaron a los paganos la buena noticia del Señor Jesús. La mano del Señor los acompañaba y muchos creyeron y se convirtieron. Al enterarse de esto, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia que Dios les había concedido, él se alegró mucho y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con un corazón firme. Bueno, y así continúa esta palabra de Dios. Lucas, que escribe este segundo tomo. Aquí encontramos a la comunidad. Hoy cualca entero de Teapeaní que ñanderezaraiti que la vida del cristiano es una vida de comunidad. Aupear entonces ñamosarambija y cualca entero de Teape ñamucuacana llevan eva peñan de yara la ueruba y cueñandea a través de su evangelio, buena noticia. Jacob Onana, ¿en qué sentido, queridos hermanos? En el sentido de buscar los valores, los principios elementales y fundamentales. Pero para eso necesitamos, ¿qué cosa? Necesitamos la paz, necesitamos el entendimiento, necesitamos el diálogo. Ya es agüey, ya llevas a Juan, ya huele como imagina la ñan de Tendotana,
que dentro de poco asumirá, pero entero bestea lleva ñeñe moyano, ñondive paite. Vamos a hacer verdaderamente que crezca la unidad, que crezca entre nosotros el deseo de hacer el bien. Anina la ñande mondaveti, anina la ñamoigueti, la mano en la lata lleva. Entero bestea gola o prometea, cuejina guria iguri. Vamos a luchar contra la corrupción, vamos a luchar contra todo aquello que no nos hace vivir en la dignidad de los hijos de Dios. A pesar de ñamoñe pues no estamos entero bestea, ñaño pues tengo mía, ñambo asamina veñan de po. Pero eso solamente lo vamos a hacer cuando dejamos de lado los intereses privados y nos ponemos en los intereses de la comunidad, los intereses de la dignidad de los hijos de Dios. Pidamos esta gracia hoy especialmente por intercesión también siempre de nuestra Madrecita que nos ayude a hacer un camino de santidad, de unidad y de comunión. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Estamos desde el 36 en adelante, estamos hablando sobre el accionar de Pedro ahora que devuelve la vida a Tabita. Y aquí nos encontramos en lo elemental y lo fundamental, porque antes de esto se nos hablaba que era una comunidad que se entera de que Pedro había salido a recorrer, a llevar que Cristo ha resucitado. En fin, él estaba en Lida, ahí le levanta a Eneas, le ofrece la vida, la resurrección, la sanación, la curación a quien necesita. Y ahora dice, y nos estaba presentando a esta otra mujer, Tabitá, una persona entregada, una persona tan buena. Estamos en Jope, que es una ciudad vecina, entre Beteo y Cuamas y Cuayalleva, que estaba Pedro por ahí. Y se movían desde tan bajina, ¿verdad? Enseguida nosotros que nos enteramos, enseguida nosotros que sabemos lo que está pasando, ¿verdad? Enseguida nosotros que sabemos qué sucede, ¿verdad? Con las personas buenas y qué es lo que están ofreciendo también alrededor nuestro, las personas buenas. A peala ya página Pedro lleva. Ante lo beteo y cuados en dumas y cuay oí gente y por mía, gente oya por mía. Y más aún porque Pedro está haciendo una gira pastoral prácticamente. Nosotros en nuestras otras reflexiones anteriores, ustedes pueden ver en YouTube, ¿verdad? Sobre Ñande Yara Ñe'e en Nuevo Testamento, en los capítulos anteriores, cuando hablábamos de esta gira pastoral, que sería lo que hoy en día, con nuestra hermenéutica aplicación a la vida nuestra, lo que el Papa Francisco nos dice, ¿verdad? Salir, iglesia en salida. El pastor con olor a oveja, vean, aina, vean, seina rejore guatalle, reye yujulan de la pisacuerandi, ejo, ishbecuera, pejacuera y contenido apendera no es cuajina. Alguna vez se coña hendúa lleva. Lo contenido va endo uy, de hendú, lo contenido va endo uy. Sin embargo, no. La palabra de Dios nos habla de ese pastor que sale al encuentro de sus ovejas. Ese pastor de Cristo, ¿verdad? Que se fortalece, que se entusiasma y que sale al encuentro de las personas que necesitan. Y esto es lo que a nosotros nos está diciendo hoy también la palabra del Señor. Esto es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Ñandea lleva ñañemoquene yaguatá, yajá, yajesá, ¿verdad? Porque esto es lo lindo y esto es
lo que nosotros tendríamos que hacer, ¿verdad?, en el día a día. Ñande goñande yara ñande atoina e ñande na pepe oin de la pizza. Betein o no mágina. Na pepe oin betein familia betein esarai va cueve ñande yara we. Na pepe oin na betein hoy contenido andereje porque mama oñembo esarai tena do ya posei beñande yara e ñande para vivir de acuerdo a los preceptos, para vivir de acuerdo a los proyectos que el Señor tiene en la vida de cada uno de nosotros. Pero recordemos sobre todo que en este sentido, porque esa familia, esas personas que están allí, son personas que evidentemente pertenecen a una comunidad. Y si pertenecen a una comunidad, quiere decir que también aquí nosotros tenemos que dar ese paso. Nosotros también tenemos que ayudarnos para poder caminar bien, caminar de acuerdo a lo que el Señor nos está pidiendo. Entonces, queridos amigos, hoy cuando nos estamos encontrando aquí en este pasaje bíblico de Hechos de los Apóstoles, en que nos llama a que nosotros seamos los que accionamos, ñandela ya ponajina. Ñandela ñande yara ñande no ina ñandela ñande yara e ina ñande atoño moibe ñande poben de haitema lleva. Por eso también en esta teología de Lucas, como nosotros tantas veces hemos estudiado y seguimos recordando, ¿verdad?, con las tres partecitas esenciales y fundamentales. El primero, que es el tiempo de Dios, el tiempo de Jesucristo y el tiempo del Espíritu Santo. Yandego Angañaína, el tiempo del Espíritu Santo. Este es el tercer momento que la Iglesia nos ofrece, ¿verdad?, a través de los escritos sagrados, a través de la reflexión de la Iglesia, de esta comunidad que entiende que ahora somos nosotros con la fuerza del Espíritu Santo. Vean la Ruaj, ¿verdad? El Ruaj es Penemoknea, es el Espíritu, Peñan de Yararecoe, esa resurrección del Cristo que ahora entonces nos envía también a dar vida, a resucitar a los demás, como justamente aquí Pedro está haciendo con Tabitá. Volvemos enseguida nosotros con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Quiero ser como tú, María, alabar a Jesús con mi vida, dar un sí sin reservas y sin miedo, y confiar la voluntad de Dios. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú.
santidad de tu mano y vivir protegida bajo tu amparo. Tener tu mirada llena de paz y hacer todo con amor y humildad. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú y amar y abrazar la cruz como tú. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú y amar y abrazar la cruz como tú. Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay, invita a celebrar su primer aniversario este sábado 15 de abril en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, Villa Morra, desde las 20 horas. Primer aniversario de Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay. Ven a celebrar con nosotros. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Surja Dios Padre, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Hijo, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Espíritu, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él.
trino se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñandeyara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñandeyara Ñe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñandeyara Ñe. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñandeyara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Estábamos reflexionando de que Pedro le devuelve, resucita a Tabita, con todos los elementos, ¿verdad?, que encontramos que son propios de una narración, pero que en el fondo tienen una pedagogía de compromiso para con nosotros, de una enseñanza de compromiso para la comunidad. Recuérdense que desde los versículos 39 al 42, en esta partecita final,
nos decía que Pedro se levanta enseguida cuando van a buscarle. Pedro entonces va con ellos, luego llega hasta Jope, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Tabitá hacía cuando estaba con ellas. Bueno, hasta ahí entonces todos estos elementos. Fuimos reflexionando, cada una de estas palabras, cada una de estas frases son interesantísimas, ¿verdad? Aquí nos habla como un Jesús, Marcos capítulo 5, versículo 38 en adelante, cuando él también actúa de la misma manera, le levanta a esta niña de 12 años, Talita cum, ella lleva, Tabitá, ¿verdad? Es interesante todo cómo se vuelve a repetir, pero ahora se vuelve a repetir con alguien que según el Evangelio de Marcos estuvo con él, estuvo mirando, lo acompañó. Son los 3 discípulos, luego apóstoles, que siempre acompañaron a Jesús en los momentos más importantes, en los momentos cruciales de su propia vida, y esta es una de ellas, Santiago, Pedro y Juan. Y aquí entonces le encontramos a Pedro. Pedro que viene aquí, Pedro que vuelve, Pedro que hace lo mismo, imita la imitación de Cristo, lo mismo que hizo el Maestro. Y por eso decía que estando allí con ellas, Pedro, sacando a todos, se puso de rodilla y oró. Esto también estuvimos explicando, que es lo esencial y lo fundamental. Es reconocer, ¿verdad?, nuestra humildad, es reconocer que nosotros somos nadie, que necesitamos la gracia de Dios para que exista una resurrección. Aquí están estas 2 palabritas que utiliza nuestro autor sagrado, San Lucas. Ahí, la iga tu hanguecha la llamo a veña de familia, iga tu hanguecha la llamo a veña de neta, yañesuna la veña de ya no debe, la nañañesuinamo, la dayajesairamo, la ñande yarane indica tu moijalaña pu ayaguataya pobi por mía. Entonces nunca vamos a arrodillarnos si no somos capaces de arrodillarnos ante Dios, pero viene acompañado de la oración, ¿verdad? Entonces el arrodillarse por una parte, pero sobre todo el rezar ante el Señor, pedir esta gracia al Señor. Ñañesú peñan de Yaranondepe, arrodillarse. Por otra parte, entonces, rezar, con lo que significa el rezar. Y entonces, desde aquí uno se levanta. Se levanta significa la resurrección. Anástasis, y la palabra griega. Obviamente, mañamón virgina, aniqueña de tinte, aniqueña y coyatiriribe virgina. Y luego, volviéndose al cuerpo, ¿verdad? O sea, mirando a esta persona que estaba y que yacía ya allí muerta. Tabitá, levántate. Y aquí viene la frase importante, y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Abrir los ojos, pero luego al ver a Pedro se incorporó. Esto es lo que necesitamos cada uno de nosotros, queridos amigos. En la medida en que abrimos los ojos, por eso siempre en la expresión que pone ella lleva abrir los ojos, mirar. Y eso no quiere decir solamente los ojos en el sentido biológico, en el sentido del cuerpo. Abrir los ojos quiere decir en un sentido espiritual. Abrir los ojos quiere decir abrir los ojos quiere decir mirar mucho más allá, conocer. Abrir los ojos significa entonces ver una realidad en la que vivimos y desde ahí vamos a mirar, evaluar, saber, conocer para luego poder comprometernos. Porque miren, solamente cuando abrimos los ojos, dice, y abriendo los ojos al ver a Pedro también, porque Pedro representa a la comunidad. Al ver a alguien que le acompaña, que le quiere, que le ama, que le quiere ayudar a levantarse, entonces justamente esta persona se incorpora. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. No
te pierdas De Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Resaltan siempre lo mejor que hay en el otro. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno. Y así que escala la esperanza. Y así que escala la esperanza. Hay gente buena en esta tierra que trabaja honestamente cada día con esfuerzo. Hay gente buena en esta tierra, con mano abierta en lo que tiene, da para ayudar al resto. Hay gente buena en esta tierra, héroes valientes y aguerridos, ellos son de carne y hueso. No temen a arriesgar su vida con tal de defender al débil e indefenso. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno. Y así que escala la esperanza. Y así que escala la esperanza. Son estudiantes y empleados, son campesinos y empresarios, fieles consagrados, abuelos, padres abnegados, son santos de lo cotidiano. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno. Y así que escala la esperanza. Y así que escala la esperanza. Hay gente buena en este mundo. Siguen a Jesús. Gente más que buena. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer
el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Elevemos nuestras voces, levantemos juntos el corazón y que suba hasta el cielo como incienso nuestra adoración. Ante ti, Dios Todopoderoso, nos rendimos por completo. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Elevemos nuestras voces, levantemos juntos el corazón al Señor y que suba hasta el cielo como incienso nuestra adoración. Ante ti, Dios Todopoderoso, nos rendimos por completo. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Y pronto volverás. Los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia santa con júbilo te adora y canta tu grandeza. Oh Alfa y Omega, los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia santa
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, el Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí nos encontramos ante este pasaje, capítulo 9, versículo 36 en adelante. Comienza, ¿verdad?, sobre la resurrección de Tabitá. Pero no nos quedamos simplemente, ¿verdad?, en una resurrección por decir que alguien viene, mira la fuerza, el poder de Dios que actúa y le levanta, etc. Sino que procuramos ir entrando, explicando, haciendo una hermenéutica, también una aplicación a nuestra propia vida, a nuestra propia familia, a nuestra propia nación. ¿Verdad? Entonces aquí te está hablando, ¿verdad?, de una Tabitá que se levanta, ella que abre los ojos y al ver a Pedro, ¿verdad?, que se incorpora, es decir, que se levanta, es decir, que aquí se pone con la fuerza, ¿verdad?, que proviene del Señor mismo. Y entonces dice que abre los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Decíamos en el bloque anterior que esta frase es elemental y fundamental también para nosotros. Cuando nosotros somos capaces de incorporarnos, cuando nosotros tenemos la fuerza para erguirnos, levantarnos. Tabitá, levántate, ese es el llamado. Pero ñandego, oiga, tú esta vez lleva la ñajenoi, lleva peña de membú, ñajenoi, peña de familia, ñajenoi, peña de netá, coanga hoy, ñajenoi, lleva peña de netá. Va, ella vaya a miña puamita, vaya a mí con nuevos, oñimoita jina, tendo taray, se lleva. Entonces, a ver si vamos a levantarnos. Si es ese llamado que podemos hacer, Paraguay, levántate, ¿verdad? Familia, levántate. Iglesia, levántate. Capilla, comunidad, levántate. Cada uno entonces ñamoya lleva la tera, ñamoisea, ñamoisa, peñandillara, ñanderenoina. Pero aquí es Dios que nos llama a través de Pedro. Y Pedro es la comunidad. Pedro, en síntesis, somos nosotros. Hañandela ñajenoyana jalañandela ñamopuara peñandereta. Ñande ñamopuara peñanderoga, pues allá está lleva talita, Tabitá. Levántate, levántate. Y al ver, dice, al ver a Pedro, ¿a quién le está viendo? Le ve a la comunidad. Es una comunidad que realmente se desgasta, se desvive por sus hermanos. Es una comunidad que quiere hacer el bien. Es una comunidad que se preocupa entonces por lo que está necesitando. En este caso es Tabitá, pero Tabitá somos nosotros. Pedro es la comunidad, somos nosotros. Es la comunidad que nos llama a nosotros. Es la comunidad que llama a nuestra nación, a nuestro país. Es la comunidad. Es entonces la nación que se preocupa y dice, dale, levántate nación. Anilare pitau bendica tú y la hermano. Repuana, opeana. Los elementos que ya reflexionamos anteriormente. Para eso están el ponerse de rodillas, el rezar, el pedir. Veina la ñandilla ea ñatupanoya lleva. Tupañe genoy y se la tupanoy. Ñatupanoy veñan de yara. Ñajenoi y yupe. Y yumi que no era buitebe.
Anikenaro pita oreño, porque oreño, de Yarandiga tomó el aro Japón baebe, ¿verdad? Entonces, al ver a Pedro se incorporó. Qué lindo que es esto, queridos hermanos. Qué lindo es el testimonio que cada uno de nosotros puede dar a los hermanos y a las personas que se encuentran en una necesidad. Incorporarnos, levantarnos, dar el paso, ayudar al que necesita, fortalecer, ¿verdad?, a ese que ha caído, a ese que está desvanecido, a esa persona que entró en el vicio, a esa persona que está fuera del camino de Dios, a esa persona orgullosa, a esa persona que buscó caminos equivocados, a esa persona que ha hecho simplemente caminos que no le ayudaron nunca ni le van a ayudar a realizarse como persona. Lleva. Bueno, ya no es dale, Tabita epuague, nación epuague. Y mirando el testimonio y diciendo, es cierto, la propuesta de Dios. Eso quiere decir el yesapea. Upeago dice la abrir los ojos, el muerto, que pueda abrir los ojos, mirar, ver. Y al ver a Pedro, por eso te especifica, al ver, pero le ve a quién, le ve a Pedro. Y entonces cuando nosotros le vemos a Pedro, cuando nosotros le vemos a la comunidad que se preocupa por nosotros, ya digo, sereno y yegina de la muerte, sereno y mijina apuajanwa, y para que salga cotuyucuave lleva, no puedo quedarme en la muerte, tengo que tener esa nueva vida, y es esa nueva vida que me está ofreciendo la comunidad, es Cristo. El único, entonces, así como Hechos de los Apóstoles nos está narrando y nos está contando, que nos puede dar la vida, que nos puede devolver la resurrección. Y así entonces, queridos hermanos, vamos concluyendo por el día de hoy. Coña continuada, porque lo que es el aspecto de la resurrección a la que todos estamos llamados como comunidad. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.